El jueves 28. Listo, chicos. Muy buenos días para todos. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase número 12. Hoy vamos a trabajar entonces sobre el taller número 4. Es nuestro penúltimo taller. Este taller tiene como fecha de entrega el próximo jueves. Así que nuevamente les reitero que como el tiempo es oro, entonces vamos a proceder entonces a su respectiva explicación. Hoy quiero compartir entonces con ustedes una frase como lo que he estado haciendo entonces durante este periodo. Les cuento que ya tengo preparado para el segundo periodo que vamos a hacer así de diferente, porque ya no van a ser frases, sino que va a ser otra interacción diferente. Entonces, nuevamente vamos, después de que termine entonces de leer la frase, vamos a hacer una reflexión acerca de ella. Ustedes van a levantar entonces la mano y me van a contar qué les llama la atención entonces de esa frase, y hablaremos entonces sobre Edith Flanagan, quien fue quien la escribió. Entonces la frase dice: antes que nada, tienes que amar lo que haces, porque si te dedicas a ello por alguna otra razón, no funcionará. En segundo lugar, tienes que ser tú mismo. Tienes que reconocer cuáles son las características que te hacen único y cuáles son tus talentos. Antes que nada, tienes que amar lo que haces, porque si te dedicas a ello por alguna otra razón, no funcionará. En segundo lugar, tienes que ser tú mismo. Tienes que reconocer cuáles son las características que te hacen único y cuáles son tus talentos. Esa frase entonces la dijo la licenciada en Química y Física, la señora Edith Flanagan. Entonces, cuéntenme quién quiere participar hoy en nuestra frase, quién quisiera entonces hablar. Mari, activa tu micrófono, cuéntanos. Mariana. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Profe, pues lo que yo hago, pues y lo que yo entiendo de la frase es que, por ejemplo, que uno en sí lo que uno tiene que hacer es como que lo que uno le guste, aunque obviamente no todo lo que uno, pues por ejemplo en el colegio, no todas las materias que uno le enseñen le van a gustar, pero por ejemplo las que uno más le gustan, esas notas, las notas de esas asignaturas o áreas salen con mejores notas y pues sí, salen como que mejores. En cambio, así como que las que casi no nos da o no somos tan buenas para esas materias y eso, pues no las cogemos así como tan bien y no nos salen tan bien las cosas de esos temas. Ok, Mari, gracias. Juan Andrés Marín, bienvenido. Hola, profe, buenos días. Ay, pues por Dios. Lo que a mí me dejó Cuente. esa frase fue que uno normalmente no se puede dedicar a una cosa que a uno no le guste. Uno tiene que ser como que bastante intuitivo a la hora de elegir lo que quiere hacer en la vida, porque si algo he aprendido yo es que si uno va a hacer algo que no le gusta, nunca le va a salir bien, o se quiere esmerar en algo, por ejemplo, que los papás quieren que uno haga y uno lo hace por generarles satisfacción a ellos. Y realmente no es algo que a uno le guste, sino que está haciendo algo que escogieron por uno y que uno mismo no escogió. Y que uno tiene que esmerarse en lo que a uno le gusta. Uno nunca puede estar como dependiendo de lo que la gente quiera elegir por uno. Uno tiene que tomar sus propias decisiones, uno tiene que ser bastante decidido y bastante seguro en lo que quiere hacer en la vida. Muy buena tu reflexión, Juan. Muchas gracias. Salomé Cano, cuéntanos. Hola, profe. Hola, Salo, cuéntanos. Bueno, lo que yo entiendo de la frase es que lo que uno hace lo tiene que hacer con amor y de buena manera. Porque si uno no lo hace, pues con amor y dedicándole tiempo, no le va a funcionar, le va a salir mal hecho y esa no es la idea. Lo va a hacer mal hecho. Ok, Salo, bueno, muchas gracias. Yo quisiera entonces sumarme a la reflexión que hicieron estos tres compañeros frente a la última parte.
reconocer cuáles son esas características que nos hacen únicos y cuáles son nuestros talentos. Definitivamente, si yo no tengo un talento para las matemáticas, va a ser muy difícil que yo quiera estudiar ingeniería o que yo quiera estudiar una carrera donde haya matemáticas. Si yo no tengo el talento y yo no tengo la paciencia para esperar un resultado experimental, yo no sirvo para cursar una carrera que tenga que ver con ciencia. Yo creo que toda afición que nosotros tenemos o todo hobby que nosotros tengamos va a estar referido siempre a ese talento que nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, les cuento que en la Semana Santa la profe literalmente lo único que hizo fue leer y leer y leer y leer. Y es muy curioso porque cada vez que leo más me doy cuenta que leo más rápido. Entonces, se supone que un libro que mínimo me tomaría una semana para leerlo, pues me está tomando entre 2 y 3 días. Entonces, si eso es lo que a mí me gusta, si yo lo que hago es como cultivar esa pasión y como cultivar ese talento que yo tengo para leer tan rápido y para que yo pueda leer como todos esos libros que a mí me gustan. Entonces, de alguna manera u otra, cada uno debemos de reconocer esos talentos que tenemos y no es desconocido para nosotros la cantidad de gente que empieza a cursar una carrera y se retira, y se retira, y se retira. Y empiezan un semestre y ven que eso no es lo de ellos. Pero es precisamente porque una de las partes de lo que hablaba Juan Andrés, y es que muchas veces nosotros estudiamos lo que los papás quieren que nosotros estudiemos. Y la verdad es que sin pasión la cosa no funciona. Si yo no amo, si a mí eso ni me va ni me viene, yo no tengo por qué estar ahí como perdiendo también el tiempo y mi energía, que eso es pues un aspecto bastante importante, ¿ok? Bueno, entonces les voy a compartir, le voy a pedir por favor a Ana Sofía Castaño Pacheco que me apague la cámara, porfa. Ana, me apagas tu cámara, porfa, gracias. Y voy a compartirles entonces, quién es, porque todavía está viva, quién es Edith Flanagan. Vamos a darles una fotico de ella, como para que primero pues se hagan a una idea de cómo es ella. Miren, ella tiene un aspecto de muy abuelita. Ella, pues recientemente, ahorita el 28 de enero, cumplió años, casi ya está llegando a los 100 años, ¿sí? Nació en 1929 y ella es reconocida entonces por su trabajo en la síntesis de esmeraldas y las zeolitas, de las cuales vamos a hablar ahorita. Entonces, primero entonces contarles quién es ella. Ella es una química estadounidense, nacida en 1929, se licenció en Química y Física Inorgánica y comenzó a trabajar en una corporación que se llama Unión Caribe, donde empezó a identificar y a extraer polímeros de silicona. Voy a hablar de polímeros para que usted entienda qué es un polímero. A ver, cada uno de nosotros ha visto una pared que fue construida a punta de ladrillo. ¿Listo? Cada unidad, o sea, cada ladrillo es una unidad del polímero. Si no hay varios ladrillos pegados, no hay pared. Si no hay varias unidades del polímero, pues no hay polímero como tal. Entonces, un polímero es un montón de cadenas pegadas una con otra de una misma unidad. Hay muchos tipos de polímeros. De hecho, la ropa que nosotros usamos es un polímero. Las medias de nylon, pues las medias estas, las pantimedias que usan las señoras, usan sus mamás, sus abuelas, son un polímero. El caucho es un polímero, la madera es un polímero, son unidades, o sea, tienen una unidad en común y se van formando cadenas que forman muchas, y eso hace entonces que se vuelva de algún tipo de textura. Por ejemplo, el teflón es un polímero, ¿sí? Entonces, todas esas estructuras, incluso hasta el plástico es un polímero, el icopor es un polímero, ¿ok?
Entonces, ella entonces hizo un proceso de identificación y de extracción de... Bueno, Valentina me dice que si es una unión de unidades, es una unión de pequeñas unidades. ¿Listo? Voy a mostrarles, a ver si me deja, voy a mostrarles por acá. Para mostrarles como imágenes para que usted entienda de lo que yo estoy hablando en cuanto a un polímero. Entonces, miren, por ejemplo, esta, bueno, pero es que esta es una imagen de YouTube. Pero sí, esa sí nos puede servir, miren. Una unidad, como yo le llamo, se llama un monómero, sino que es que hay tantos, hay monómeros, dímeros, bueno. Entonces, bien, vamos a ponerlo desde acá, miren. Un monómero es la unidad pequeñita, ¿sí? Y luego cuando yo le hago un proceso químico y logro que se unan varios de ellos, entonces pasa a llamarse un polímero. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, el plástico es un polímero y todos estos son polímeros. El icopor es un polímero, el ADN es un polímero, ¿sí? Hay muchos tipos de polímeros, ¿ok? Entonces, en 1956, ella comenzó a trabajar con compuestos cristalinos que contienen poros de tamaño molecular que se pueden utilizar para filtrar y descomponer partes constituyentes de las mezclas complejas y como sustancias catalizadoras que aceleran las reacciones. Les resumo. Ella empezó a trabajar con unas sustancias químicas que se denominan zeolitas. Las zeolitas son unos cristales que están hechos de silicatos. Aquí vemos un montón de piedras que tienen un aspecto como si fueran de esponja. Ella, ¿para qué creó o para qué diseñó las zeolitas? Ella sintetizó zeolitas para purificar la gasolina, para hacer un proceso de extracción de los componentes del petróleo, donde ella pudo, de alguna manera u otra, hacer... purificar el petróleo. El petróleo es una sustancia gruesa, muy viscosa, y ella logró hacer un proceso que se llama destilación fraccionada, donde pudo sacar extractos o sacar sustancias de eso que llamamos entonces petróleo. Acá ya está entonces con el presidente Barack Obama, y en su carrera ella desarrolló al menos 102 patentes de esos tipos de zeolitas. Ella es muy reconocida entonces en la industria del petróleo porque ella pues básicamente lo que hizo fue refinar el proceso de destilación del petróleo. Otra de las cosas que mencionan acá en inglés es que ella básicamente pues sus aportes contribuyeron muchísimo a la limpieza de la gasolina, que la gasolina fuera más limpia. Todos ustedes saben que en el comercio, cuando uno va a tanquear, ofrecen una gasolina que se llama corriente y una gasolina que se llama extra o premium. La gasolina premium tiene más proceso de refinamiento versus la gasolina que se conoce como gasolina corriente. Y eso se hace básicamente es debido a refinaciones o a diversas destilaciones que le hacen entonces a la gasolina como tal. Dentro de sus contribuciones también ha participado entonces, sus sustancias han podido ayudar a los desastres medioambientales, pues a limpiar esos regueros, por ejemplo, de petróleo, a la purificación de agua y también entonces a procesos de catálisis química, ¿sí? Eso es pues básicamente como lo que ella pues ha contribuido. Yo quiero leerles entonces acá un pedacito de una parte muy especial. Dice: algo que vemos muy normal es parar en una gasolinera para llenar el depósito del coche. La gasolina es como el alimento para que los vehículos tengan energía y nos puedan transportar. Pero desde que el petróleo se extrae de las grandes bolsas que hay bajo tierra hasta que llega a las gasolineras, tiene que someterse a un proceso químico por el cual hay que refinarlo. Una de las preocupaciones de esta química norteamericana fue obtener gasolina eficiente, limpia y segura. Fue conocida por su trabajo sobre la síntesis de las esmeraldas. Recuerden que nosotros tenemos una región en el país, que es en Boyacá, donde tenemos una de las mayores minas de extracción de esmeralda. Y
Ella entonces más tarde dice que sintetizó las zeolitas, unas piedras que tienen un aspecto de esponjas, que están llenos de poros y que son utilizadas entonces para limpiar el petróleo. Entonces, yo ahorita entonces en el grupo de Classroom les pongo entonces un poquito como de estas cosas que ella pues básicamente participó. ¿Listo? Entonces recordemos, estas son las esmeraldas y pues acá entonces nos muestran qué son esos cristales esponjosos que se llaman zeolitas. Lo que ella más aprovecha en las zeolitas es que las zeolitas tienen como unas especies de poros, entonces ella logra hacer como una especie de filtros. Y con esos filtros es que ella pudo lograr, a ciencia cierta, hacer el proceso entonces de refinación de la gasolina. ¿Ok? Bueno, entonces esta fue básicamente entonces la contribución de Edith. Y vamos entonces a hablar de nuestro taller número 4, el cual pues vamos a empezar entonces a desarrollar este jueves. Recuerden que antes de que empezáramos la Semana Santa, yo les mandé una imagen, yo les mandé una circular que nos hizo el rector de que esta semana no hay alternancia, y ahorita en el Facebook les compartí que la Secretaría de Educación dijo que no había alternancia tampoco la otra semana y que había que esperar a ver qué pasaba en el transcurso de estas 2 semanas para ver si el 19 sí regresamos a alternancia, ¿sí? Entonces, para que lo tengan pues presente, yo de todas maneras ahorita les mando, pues les comparto la historia de Facebook donde ella habla de que durante esta semana y la próxima semana no hay alternancia y que hay que esperar a que ella nos comente, pues estoy hablando básicamente de la Secretaría de Educación, a que ella entonces nos comente si a partir del 19 regresamos de nuevo a alternancia o si no, porque todavía estamos entonces en este tercer pico de pandemia, así que la invitación a todos a cuidarnos, a los que ya nos dio a no bajar la guardia y a los que no les ha dado a redoblar medidas porque nos tenemos que cuidar entre todos, ¿ok? Bueno, entonces estamos hablando de que el plazo máximo de entrega de este taller es el día 13 de abril, pero eso quisiera decir que sería el otro martes. Voy a cambiarle entonces la fecha porque no sería el martes, sino, no sería 13, sino el 15. ¿Listo? Entonces les estoy presentando este que dice 13 de abril, pero se los voy a cambiar entonces para el jueves 15. Yo ahorita hablo con mis compañeros para poder que podamos tener como las respectivas clases. De todas maneras, aquí de manera pública, y obviamente pues esto queda grabado, también si en la medida de lo posible necesitan material físico que de pronto les permita resolver el taller, me lo pueden solicitar a través de WhatsApp y yo les mando entonces la parte teórica que también se les compartió a los compañeritos de talleres físicos, porque allí también hay un componente teórico bastante importante. Y aunque tendríamos entonces la clase de hoy, explico todo el taller. La clase del jueves sería para explicar teoría. La clase del próximo martes sería para explicar teoría y la clase del próximo jueves sería para explicar teoría. O sea que tendríamos 3 días de teoría frente entonces a los temas que nos propone este taller. Este taller es bastante interesante. Vamos a poner entonces atención. Entonces, la pregunta del taller dice, ¿qué sucedería si los seres vivos no expulsan, aquí me tragué la L, no expulsan los desechos que producen? Entonces, este taller entonces tiene una actividad de inicio y dice, en sus propias palabras, defina homeostasis. Para responder esta pregunta, yo le sugiero que consulte o que divida o que parta la palabra como tal, como que busques primero qué es ostasis y que busques primero qué es homeo, ¿sí? Para que lo tengas como presente, a ver si de pronto así te pueden surgir como más ideas.
Entonces, la idea es definir con sus propias palabras homeostasis. Si usted no sabe qué es homeostasis, tienes que escribir. No sé qué es homeostasis, porque como ahí le están diciendo que defina con sus propias palabras, a no ser de que usted consulte, pero no pegue literalmente lo que consultó, sino que usted explique qué significó para usted esa palabra de homeostasis y por qué es importante. Profe, una pregunta. Dime, Salomé. En la parte en la que se pueden unir los cositos, ¿se puede imprimir, profe? Sí, claro, sí. Ah, bueno, profe, gracias. Dale, yo ahorita les digo que pueden imprimir y pegar. Listo. Bueno, entonces esa es la primera pregunta. La primera pregunta es ir a consultar qué es homeostasis y con sus propias palabras decir qué significa para usted homeostasis y por qué es importante. La segunda pregunta es que hay órganos que están relacionados con el proceso de excreción. Entonces, lo que acá te estamos pidiendo es que consultes cada uno de estos que aparecen entonces con letras del alfabeto, que consultes cada uno de ellos o que te fijes en los talleres anteriores, porque mira que por ahí hablan de diafragma, que por ahí hablamos de respiratorio y hablan también de vena cava inferior y hablan de aorta. Y la idea es usted lo relaciona entonces con su respectiva función. Como nos preguntó ahorita Salomé, profe, ¿puedo recortar esto, pegarlo y unirlo? Sí, lo puedes hacer. Lo puedes recortar y lo puedes pegar. ¿Listo? ¿Cómo lo puedes unir? Lo puedes unir a través de líneas o acá en la parte inicial puedes colocar la letra del alfabeto al cual corresponde en la función respectiva. No sé si habría que hacer alguna claridad acá. Creo que desde primaria todos hemos hecho actividades de unir con líneas. Entonces no sé si de pronto aquí alguien tenga como alguna dificultad para hacer. Entonces acá la indicación que básicamente le estamos diciendo es relacionar la función con el órgano. Esta es la función y este es el órgano. Entonces usted verá si lo une con líneas o coloca aquí antes de la palabra o antes de la frase, colocas la letra que cree usted le corresponde a su respectiva función. En la tercera pregunta dice que observemos las imágenes y que relacionemos el medio con la variable que les regula. Traduzco. Relacionar el medio con la variable que les regula. Entonces, acá nuevamente volvemos a hacer el proceso de recortar y pegar. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y acá lo que les estamos planteando que hagan es que relacionen el lado izquierdo con el lado derecho según lo que les esté ocurriendo. Quiero que miren que hay una que no tiene imagen. ¿Por qué no tiene imagen? Porque no correspondería a pues porque no tiene con quién aparearla, por así decirlo, no tienen con quién unirla. O sea que hay una de estas que va a sobrar. Repito, hay una de estas que va a sobrar, porque aquí hay una que no tiene imagen y la idea es unir la palabra con la imagen, la palabra con la imagen, la palabra con la imagen, la palabra con la imagen. ¿Listo? Entonces es relacionar el medio con la variable, es decir, relacionar este es el medio y esta es la variable, ¿sí? Este es el medio por el cual se desarrolla lo que hay en este lado. Vuelvo y repito, este lado derecho es la variable y este lado izquierdo es el medio. Entonces, por ejemplo, para el caso de transpiración, ¿cuál de estas imágenes refleja que alguien esté transpirando? No me contesten, por favor. ¿Cuál de estas imágenes refleja que se esté haciendo algún proceso donde se incluyan sales y urea? ¿Cuál imagen de este lado habla o me representa a mí que se está hablando acerca de temperatura?
¿Cuál imagen de las que hay acá está relacionada con la glucosa? ¿Cuál Entonces ahí también hay que unir. está relacionada con la presión interna? Por eso es una unión, es una relación. Salomé. Profe, ahí también hay que unir con líneas. Sí, señora. Son dos uniones de líneas, sí. Ah, ya, profe, gracias. Ok. Entonces vuelvo y repito de nuevo. Hay que unir el lado izquierdo con el lado derecho. ¿Cómo lo uno? ¿Cuál de estas imágenes se relaciona con estas variables? Entonces, por ejemplo, ¿en cuál de estas imágenes se estará tratando el tema de presión interna? ¿Qué tengo que hacer? Ir a consultar qué es presión interna. ¿Cuál de estas imágenes me estará hablando acerca de la glucosa? ¿Cuál de estas imágenes me estará hablando acerca de la temperatura? ¿Cuál de estas imágenes me estará hablando o está relacionada con las sales y la urea? ¿Cuál de estas imágenes está relacionada con el fenómeno de la transpiración? Listo, para ello, pues obviamente tengo que ir a buscar a qué corresponde entonces cada una de estas. Listo. Cuarta, con la información anterior, escribe cada órgano en el lugar correspondiente del aparato excretor humano. Con la información anterior y pues con las demás también, obviamente con esta, ¿sí? La idea es que usted escriba cada órgano en el lugar correspondiente del aparato excretor humano. Profe, ¿lo puedo recortar y pegar y llenarlo en el cuaderno? Sí, lo puedes recortar y pegar en el cuaderno. ¿Ok? Aquí es poner las funciones. Poner las funciones. Aquí en el 3 me están mostrando el color rojo, aquí en el 2 me están mostrando el color azul, aquí en el 5 me están mostrando esta estructura de color azul, acá en el 4 me están mostrando esta estructura de color rojo, acá en el 7 me están mostrando esta estructura, acá en el 8 me están mostrando esta estructura, acá en el 6 me están mostrando esta, ¿ok? Entonces, para que lo tengan muy presente. Ese sería entonces, bueno, hasta este sería el 5, relaciona cada organismo con el órgano o fenómeno correspondiente. La idea sería entonces que usted consulte cómo sería o cómo se da el proceso de excreción en estos organismos. Y te sugiero que primero consultes qué es la cloaca, qué es la vejiga, qué es un estoma, qué es una vacuola contráctil, qué es una branquia, qué es un túbulo de Malpighi, qué es un nefridio. Y cuando tú consultes qué es esto, te darás cuenta de que vas a poder nuevamente, otra vez, relacionar el lado izquierdo, la columna izquierda, con la columna del lado derecho. Entonces es importante que lo tengas presente para que puedas entonces así contestar esta quinta pregunta. Y esas serían entonces nuestras preguntas de la actividad de inicio. Cuéntenme preguntas hasta aquí. Preguntas hasta acá la actividad de inicio. Una pregunta. No, pero todo está claro. ¿Quién te bajar, habla? porfa? Valerín. Vale. Profe, ¿cuáles son las cosas que se pueden sacar en fotocopia? Estas. La pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4 y si quieres la 5 también. Listo, muchas gracias. Dale, con gusto. ¿Alguien más, chicos? ¿No? ¿Está claro todo ahí en la actividad de inicio para que pasemos entonces a la actividad de cierre, la actividad de profundización? Sí, pero podemos pasar a la próxima. Ok. Listo, entonces dice, ¿cuáles son los principales productos de excreción de los seres vivos y qué órganos están implicados en su producción? Obviamente, eso es consulta.
Hay productos de desecho de algunos organismos que son utilizados por los humanos. Hay productos de desecho de algunos organismos que son utilizados por los humanos. Yo le voy a colaborar. La respuesta es sí. Y hay que decir cuáles. ¿Listo? Hay productos de desecho de algunos organismos que son utilizados por los humanos. De una vez le estoy diciendo que la respuesta es sí. Y tú debes de buscar qué productos de desecho son utilizados por los humanos. Hay muchos, para que lo tengan presente. ¿Listo? Y la tercera pregunta es, ¿qué sucedería si los seres vivos no expulsan los desechos de su cuerpo? ¿Qué ocurriría? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Bueno, piénsenlo pues. Recuerde que esta es la pregunta que debe responder teniendo en cuenta todos los conceptos adquiridos en la ejecución de este taller. Es decir, debe de tener presente pues que esta fue la pregunta que dimos al principio y que la idea es que con toda la información anterior usted nos pueda contestar esta pregunta. ¿Listo? Chicos, preguntas de estas preguntas de profundización. Ok. No, profe. Listo. Vamos entonces a la actividad de cierre. La actividad de cierre tiene entonces dos preguntas. La primera dice que debo leerme un artículo. ¿Listo? Si el artículo no les abre, creo que yo en Classroom se los puse. Voy a verificar para que no me traicione la memoria, porque creo, si no estoy mal, que yo lo descargué y se los puse. O les puse el link. Yo creo que les puse fue el link del artículo. Si no lo ven o si no lo abren, si no les abre por ningún motivo, entonces me dicen para yo ponérselos en Classroom como un archivo anexo, pero se los pongo en el tablón, ¿sí? Para que lo tengan presente, ¿ok? Espérenme un segundito. Denme un segundo que estoy verificando que si les haya puesto, yo creo que les puse fue el link. Listo, aquí estoy mirando. Denme un segundito que estoy mirando. Sí, chicos, efectivamente yo les puse fue el link. ¿Sí? En los comentarios, en las instrucciones del taller, yo les puse fue el link. Entonces, si alguno de ustedes no logra ingresar al artículo, entonces me dice y yo se los pego acá en el tablón de donde yo generalmente les pongo entonces las clases grabadas. ¿Qué hay que hacer entonces con ese artículo? Hay que leerlo. Ese artículo es una canería porque ese artículo está relacionado con la manera como los metales intoxican el cuerpo humano. Yo les voy a contar por qué hablamos de este tema. Y es que resulta que hace al menos unos 13 años, yo estaba trabajando en un laboratorio, estaba con mis estudiantes de 11, estábamos haciendo una práctica donde estábamos trabajando con una sustancia química, con un reactivo químico que se llama el reactivo de Tollens, que es una sustancia que en la nomenclatura química se llama nitrato de plata. Y resulta que no sé de qué manera una gota de ese químico me cayó en la lengua. Cuando eso sucedió, yo procedí a lavarme la boca. Chicos, les puedo decir, o sea, fue una gotica, o sea, ni siquiera una gota de gotero. O sea, fue algo mínimo. Estuve incapacitada casi 2 semanas porque mi lengua se inflamó tanto que casi yo no era capaz de hablar. Tampoco era capaz de comer. Es decir, me enfermé impresionante.
Y una de las primeras cosas cuando yo llegué al hospital que me hicieron fue una prueba para detectar si en esa gota, en esa chispa que me cayó de reactivo de Tollens, había de alguna manera u otra plata. Porque la plata es un metal que intoxica el cuerpo. Y pues gracias a Dios encontraron que afortunadamente no me debía de preocupar porque no me intoxiqué entonces con metal, con ese metal que les cuento entonces de plata. Entonces yo les conté eso a las profes que estábamos haciendo entonces el taller. Yo les decía, qué bacano fuera que los muchachos entendieran que la presencia de muchos elementos químicos nos ocasionan a nosotros un efecto a nivel corporal. Y pues precisamente encontramos este artículo donde nos hablan acerca de el mercurio, que es muy de moda, sobre todo para muchos de ustedes que vienen de sitios del Bajo Cauca como Segovia, Zaragoza y algunas otras partes, el Bagre, por ejemplo, donde hacen procesos de extracción de minerales o de extracción en la tierra y utilizan para ello, por ejemplo, mercurio. Entonces, ¿qué pasa si en mi cuerpo entra mercurio? ¿Qué pasa si en mi cuerpo entra plomo? ¿Qué pasa si en mi cuerpo entra arsénico? La idea es que usted va a escoger solo uno, mire, uno, no los tres, uno. Y con ellos nos vas a hacer una infografía digital. ¿Utilizando qué? Utilizando Canvas, utilizando, qué sé yo, a ver, esperen pues, Canvas, ahorita me pasaron una que se llama PictoChart, me pasaron varias y les cuento algo aquí entre paréntesis, abro paréntesis, les cuento que aquellos estudiantes que se registren en esas plataformas con la cuenta institucional adquieren casi los mismos beneficios de una cuenta premium, para que lo tengan presente. Si usted tiene cuenta en Canvas, regístrese con la cuenta institucional. Le va a abrir más imágenes. Ya me lo demostraron ahorita, una estudiante también ahorita me lo confirmó, que le abre más capacidad para ver imágenes y usted no las tiene que comprar. Y para muchas otras páginas web que requieren o que, por ejemplo, te cobran, cuando usted se registra con una cuenta institucional, le abre como una posibilidad para que usted pueda acceder a más recursos, para que lo tenga por favor presente. Esa infografía que debe de tener, obviamente, imágenes de ese metal que usted eligió. Por eso queremos que nos hagas una infografía, para que eso sea supremamente brutal. ¿Qué debe de tener? Debe de tener estas tres cosas. La primera, ¿cuáles son los efectos de la intoxicación por ese metal en el cuerpo humano? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? ¿Qué le ocasiona al cuerpo humano? Listo. La otra, ¿cómo se desintoxica el cuerpo humano? Eso está en el artículo para que lo sepan. Listo. Y la tercera es que nos cuentes personas de otras épocas que se hayan intoxicado con ese metal y qué les pasó a ellos. Yo aquí voy a hacer también otro paréntesis, y es que hubo una época en la química que se llamaba la alquimia. No se llamaba química, sino que se llamaba alquimia. Y resulta que la gente estaba buscando, dizque el elixir de la vida, dizque la sustancia que nos permitiera vivir eternamente. Imagínense en esa cosa tan loca. Chicos, y en esas prácticas no faltó el que le dio por tomar cualquier cosa que le dieran por ahí. Y por ahí empezaron las primeras intoxicaciones con metales. Eso es una historia súper loca. Vuelvo y les cuento, se llama alquimia. Alquimia la hicieron en Japón, alquimia la hicieron en China, alquimia la hicieron incluso hasta en la cultura de Mesopotamia, también en la cultura de Egipto y obviamente en la cultura europea. Entonces, la idea es que nos cuentes, ojalá pudieras descargar imágenes y ponernos alguien que se haya intoxicado con ese metal
y si se murió, o qué le dio, la gente que puso verde, la gente que puso azul. Bueno, hay unas historias muy locas, muy locas. De hecho, les cuento, hay un libro que se llama Alicia en el País de las Maravillas, donde Carroll Lewis, que es el escritor, menciona un episodio donde todos se intoxicaron con un metal, ¿sí? De pronto, en otra de las clases les comparto ese pedacito que él habla de esa intoxicación. Entonces, queremos que esta actividad sea bastante dinámica para ustedes. Nuevamente, es una infografía y la infografía debe tener entonces información de cuáles son los efectos de la intoxicación de ese metal que usted eligió, cómo se desintoxica el cuerpo humano cuando se presenta entonces, cuando se intoxica con ese metal, y que nos cuentes personas de otras épocas que se hayan intoxicado con ese metal y pues qué les pasó. Esa es entonces la infografía. Y la última pregunta entonces es, ¿qué otros elementos químicos además del hierro en la hemoglobina actúan como transportadores de oxígeno y su presencia no afecta el funcionamiento del cuerpo en animales? Esta pregunta estaría muy, muy, muy relacionada en parte con el hecho de que la sangre tenga colores diferentes. Entonces, les recuerdo esa clase que yo les di acerca de los colores de la sangre y que esos colores de la sangre se debían a la presencia de otros elementos químicos que estaban entonces en la sangre y que hacían que se comportara de una manera pues diferente. Entonces la idea sería que tú consultes qué otros elementos químicos, además del hierro, que ya lo trabajamos en el taller pasado, en la hemoglobina actuarían como transportadores de oxígeno y su presencia no afecta el funcionamiento del cuerpo en animales. Mire que dice en animales, no dice en seres humanos, porque ya sabemos, según lo que hicimos en el taller pasado, que si no hay hierro, el cuerpo no transporta oxígeno, por lo tanto, no hay movimiento entonces de oxígeno y no hay oxigenación. ¿Listo? Bueno, chicos, eso sería todo. Entonces, preguntas de la actividad de cierre. Preguntas de la actividad de cierre. Dímelo. Entonces, eso tiene que ser digital, ¿cierto? Puede ser en cualquier plataforma, pero que sea digital. Sí, señora. Que sea digital y usted lo puede descargar y compartirnos el link. Profe, y no le puedo tomar foto, tomar captura de pantalla y mandarlo. Sí, también lo puedes hacer. Bueno, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Queda todo claro? ¡Ay, qué maravilla! No les puedo creer. Claro. En el chat les acabo entonces de poner el link para la asistencia, para que por favor entonces lo hagan, por favor me llenen entonces cada uno de ustedes la asistencia. Entonces, el jueves no se vayan a perder por favor la clase donde voy o vamos, tanto la profesora Liliana como yo, porque creo que el profe Edwin no les va a dar clase. Vamos a hablar entonces acerca de bueno, pues de excreción como tal, ¿sí? Hablaremos entonces este jueves sobre excreción. El próximo martes hablaremos entonces de estas sustancias entonces de desecho. Vamos a ver qué alcanzamos entonces a trabajar en la clase del jueves y así sucesivamente. Entonces, quiero contarles que procedo entonces ahorita en la tarde a cambiar la fecha de entrega, ¿sí? No va a ser el 13 de abril, sino que la movemos para el 15, yo creo que finalmente para el 16 de abril, que es el día viernes, ¿sí? Yo voy a preguntarles a mis compañeros para que ellos entonces me den como la autorización para hacer entonces el cambio de la fecha. Yo creo que lo dejaría para el viernes, para el 16. ¿Listo? El último taller, el taller 5, es el taller de las temáticas entonces de investigación
por lo que vamos a hacer todo lo posible entonces, porque entre este jueves y el próximo martes yo pueda darles como toda la parte teórica de la parte pues de discreción y me quede entonces el jueves disponible para poderles explicar las características del taller 5, que la verdad pues es fácil de hacer, pero de todas maneras hay una parte pues que explicar. Entonces, pues chicos, si no es más por hoy, entonces les agradezco por estar en la clase. Cualquier duda, saben que en el WhatsApp, con mucho gusto.